Hola y bienvenidos. En este nuevo episodio de Convénceme, vamos a descubrir juntos si la Iglesia Cristiana Evangélica, por lo menos en los Estados Unidos, es tan pura y santa como se pregona. Antes de comenzar, quisiera recordarles, en otros episodios anteriores les había comentado que yo estuve dentro de la Iglesia Cristiana por muchos años. En mi infancia fui monaguillo de la Iglesia Católica, desde los 6 años de edad hasta los 14. A los 14 años me voy a un seminario pasionista para ser sacerdote. Y a los 28 años me vengo a vivir a los Estados Unidos como el corresponsal internacional de noticias para un canal de televisión mexicano en el centro sur de los Estados Unidos, particularmente en la ciudad de San Antonio. Llego a los Estados Unidos en 1995 y al año siguiente, en 1996, me ordenan como un ministro cristiano evangélico. Por eso les digo que yo hablo no de ser un cristiano promedio, sino que estuve involucrado en las organizaciones cristianas más grandes de los Estados Unidos a nivel nacional. Dos de ellas en particular, que en el 2000 se encargaron de movilizar a los hispanos cristianos para el voto republicano, cuando pusieron por presidente a George W. Bush, que por cierto ahora entiendo que le robaron las elecciones a Al Gore, literalmente. Pero bueno, esa es otra historia. Lo que yo quiero comentarles es que toda la información que yo les voy a dar en este video es verídica y no solamente lo que he estudiado y lo que he investigado, sino lo que yo mismo he vivido. Y vamos a comenzar diciendo que en un video anterior yo había hablado de cómo los cristianos evangélicos, huyendo de la Santa Inquisición Europea, llegaron a los Estados Unidos a poblar el noreste de los Estados Unidos. Estos cristianos evangélicos en realidad no eran otra cosa más que católicos que se habían desprendido de la Iglesia Católica, encabezados por Martín Lutero. Martín Lutero era un sacerdote católico que no estaba de acuerdo con las prácticas católicas en ese momento y protestó en contra de la iglesia, haciendo sus 95 tesis. Pero obviamente con él pues vinieron otros reformadores como Juan Calvino, Juan Knox y otros muchos reformadores, quienes iniciaron el movimiento protestante. Ahí nace el protestantismo. Ahora se le conoce protestantismo obviamente porque protestaron. ¿En contra de qué? En contra del régimen oficial de la iglesia, que era la Iglesia Católica en el siglo IX. De ahí es que muchos de los cristianos evangélicos que vivían en Europa en esa época se sentían perseguidos por la Inquisición española, ya que estaban matando a los herejes, ¿no? Aquellos que no se enfilaban con la ideología católica. Entonces estos evangélicos cristianos zarparon de Inglaterra y llegaron al Nuevo Mundo que ya estaba descubierto. No es que vinieron a descubrir algo o que vinieron a encontrar una tierra limpia o libre, porque en realidad ya que había los indios nativos americanos. Entonces cuando estos inmigrantes llegaron a los Estados Unidos, y quiero decirlo de esta manera, ¿verdad? Porque eran inmigrantes, literalmente ilegales, llegando del otro mundo a este mundo, se establecieron aquí, creando las famosísimas 13 colonias en el noreste del país. Y estos ilegales que llegaron al noreste de los Estados Unidos a establecer sus 13 colonias, llegaron literalmente como ilegales, llegaron a establecerse en ese territorio. Eran conocidos como los pilgrims, los peregrinos, a los cuales yo les reconozco como los cristianos blancos evangélicos, porque eran cristianos, eran aquellos que venían huyendo de la Santa Inquisición como protestantes, y esos protestantes son cristianos evangélicos. Entonces estos cristianos evangélicos son quienes establecen esas 13 colonias y ellos mismos crean su propia guerra huyendo de la Inquisición española. Ellos mismos empiezan a sentirse tan santos de tal manera que la historia los reconoce como los puritanos. Los puritanos eran aquellos que eran tan santos, tan puros, tan libres de pecado, que tenían el derecho de matar a aquellos que no fueran tan puros como ellos, o que se les conociera como impuros o pecadores. Y en este sentido,
muchas personas podían decir que sus vecinos, si no eran buenos vecinos, no les caían bien, podían decir que sus vecinos no eran cristianos porque no oraron antes de comer, o porque no oraron en la noche, o porque no adoraron a Dios, o porque no fueron a la iglesia. Entonces a estas personas que los veían diferentes, los catalogaban como herejes. Y para poder quemarlos en la hoguera, o sea, para poder matarlos, les declaraban la guerra, como decir que eran brujos, que eran hechiceros o que eran brujas. Y de ahí nace la idea de la cacería de brujas, una frase muy usada por un presidente de los Estados Unidos. No recuerdo quién fue el único que decía que era una cacería de brujas, pero bueno, al rato me acuerdo. Bueno, esta cacería de brujas se convierte en algo así como una Inquisición española en pequeño, queriendo aterrorizar y atemorizar al pueblo para que todo el mundo se hiciera cristiano. Cristiano a su manera. En realidad ellos eran los puritanos, era la gente más pura, más buena, más santa. Y con esto en mente, invitaron a los indios nativos que les permitieron establecerse en esos lugares, en ese territorio, y los invitaron para darles las gracias, y los invitaron a cenar, y los hicieron sentir amigos. Y esto, de ahí nace la idea del Día de Acción de Gracias, que es cuando los pilgrims, yo les digo los ilegales que llegaron a este país, ¿verdad? Los inmigrantes ilegales que llegaron a este país le dieron gracias a los residentes, que eran los indios nativos americanos, por haberles permitido quedarse en esta nación y hacer su vida aquí. Sin embargo, muy traicioneramente, cuando los indios se volteaban, estos iban y los acuchillaban, los mataban. ¿Por qué? Porque los santos cristianos evangélicos, que otra vez, como digo, eran los puritanos, decían que Dios les había entregado esta tierra y que tenían que poseerla. Entonces ellos empezaron a matar a los indios y empezaron a empujar a los indios hacia el oeste, y ellos iban avanzando y se iban quedando con los territorios. Ahora tú dices, bueno, eso pasó hace muchos años y era una manera que tenía que pasar. Pero no, en realidad no solamente quedó ahí. Si tú piensas que los cristianos evangélicos blancos, si les vamos a llamar los puritanos, ¿verdad? En esa época, si los puritanos iban a matar a los indios para quedarse con un poco más de territorio, no, en realidad ellos pensaban quedarse con todo el continente. ¿Por qué digo esto? Bueno, por lo que fue pasando durante el tiempo. Tiempo después, estos mismos cristianos evangélicos, obteniendo poder, porque nunca han soltado el poder o nunca han dejado el poder, se quedaron con todo lo que es la Florida, que era un territorio español. Todo el territorio español fue literalmente arrebatado a los españoles por este grupo de peregrinos, o por este grupo de puritanos. Fue cambiando el nombre. Yo pudiera decir que antes eran ilegales en los Estados Unidos, después fueron los pilgrims o los peregrinos, después fueron los puritanos, y en la actualidad se les conoce como republicanos y cristianos evangélicos. Es el mismo grupo, todos ellos son el mismo grupo, son supremacistas blancos, es lo único que hacen. Entonces, este grupo de personas no solamente se quedaron con el territorio de los indios, sino que en un momento le quitaron a España todo lo que es la Florida, pero después le quitaron a Francia todo lo que es Luisiana. Ahora, tú piensas que Luisiana es lo que es actualmente, pero no, Luisiana llegaba desde el Golfo de México hasta el norte de Canadá. Eran aproximadamente 12 estados con los que se quedaron, quitándole a Francia todo ese territorio. Después, obviamente, pues es súper conocido que los estados de Texas, Nuevo México, Arizona y California, incluso el estado de Colorado, Utah, fueron quitados al territorio mexicano, fueron expropiados casi. Se dice que fueron
arreglos comerciales, pero en realidad no fueron arreglos comerciales, fueron traicioneramente arrebatados de México, así como lo hicieron con los franceses y los españoles. Y tú piensas, bueno, ya eso pasó hace muchos años y ya eso es parte de la historia. Y yo te digo, bueno, es parte de una historia en evolución, porque tal vez tú no lo sabes, pero los Estados Unidos se quedó con Alaska, que era de Rusia, se quedó con Hawái, que era de la China, se quedó con las Islas Vírgenes, con Puerto Rico, y quiso quedarse con Cuba, con República Dominicana y con otras islas. Afortunadamente Cuba no se dejó, y no se dejó por una razón que me gustaría explicar en otro episodio. Sin embargo, los Estados Unidos fue avanzando en su territorio, queriendo quedarse con su territorio. De hecho, el presidente americano Monroe, él declaró que Dios les había dado este territorio, este continente, y que tenían que poseerlo. Ahora, si tú piensas que, bueno, eso pasó hace muchos años y eso ya no está pasando, a mí me gustaría que lo pensaras nuevamente. Porque lo que está pasando ahorita en los Estados Unidos, en este momento, es exactamente la continuación de lo que hemos visto. ¿Tú piensas que los Estados Unidos no se puede quedar con México? Y yo te diría, piénsalo 2 veces, por una razón especial. Cuando Donald Trump dice que él va a declarar a México como un país terrorista porque los carteles de las drogas son denominados terroristas, entonces ellos van a tener la libertad de poder invadir México. ¿Cómo lo sé? Porque así lo han hecho con todos los países que han invadido. Ellos solamente declaran que es un país terrorista y los invaden. ¿Qué pasó con Kuwait? ¿Qué pasó con Irak? ¿Qué pasó con Afganistán? ¿Qué pasó con Libia? ¿Qué pasó con todos estos países que han entrado indiscriminadamente y destruido y poseído sus bienes? Bueno, eso es lo que puede pasar con México. Si tú no lo crees, yo te diría que estudiaras un poco más la historia y que de verdad lo pensaras. No estoy diciendo que esto va a pasar, pero sí puede ser una gran posibilidad, ya que Donald Trump ahorita, en este segundo periodo, no va a tener límites, no tiene frenos, no tiene un Congreso que lo detenga, no tiene un Senado que lo detenga. Es más, todos están a sus pies. La misma Corte Suprema está a sus pies. La misma Corte Suprema le dio libertad para poder matar a cualquier persona y no ser enjaulado, no ser encarcelado. Es decir, estamos viviendo un periodo completamente difícil. Ahora, yo digo, ¿cómo es que los cristianos evangélicos, que se supone que se proclaman los más santos, puros, los puritanos, que son los que representan el amor de Dios o que son los que representan la bondad de Dios, el amor al prójimo, todo esto, cómo es que ellos hayan permitido que esto pasara? Porque en realidad ellos fueron quienes lo permitieron. Ellos fueron quienes votaron por Donald Trump. Ellos son quienes han apoyado a Donald Trump. Ellos son los que en masas salieron a votar por Donald Trump. Yo te puedo decir, quita a todos los republicanos del país, quita a todos los liberales, quita a todos los independientes, quita a todos los indecisos y usa nada más a los cristianos evangélicos de los Estados Unidos para votar. Y ellos son los que ganaron. Así de fácil, por la cantidad de cristianos evangélicos que existen en este país. Ahora, yo te puedo decir, ¿por qué es la fuerza tan grande que tienen estos cristianos evangélicos? Y bueno, pues no es otra cosa más que han sido engañados, han sido manipulados, han sido desviados de la verdad y la iglesia ha sido hijack, que es como no secuestrada, porque un secuestro no te deja ver a la persona. Es hijack, porque cuando un avión es hijack, que lo poseen otros individuos, el gobierno puede saber en dónde está el avión, pero no pueden hacer nada porque está poseído por alguien más, está siendo manejado por alguien más. Eso fue lo que yo pienso que le pasó a la iglesia cristiana evangélica en los Estados Unidos, o que ya traía eso dentro de su misma institución, de su misma idea, de su misma ideología y de sus mismos propósitos. Ahora, ¿por qué puedo decir esto? Y yo te puedo decir que yo en realidad creo que el cristianismo en los Estados Unidos no es
algo religioso, no es una religión, más bien es un movimiento político, es un movimiento que usan los malvados para usar a la gente como un movimiento político. Porque sí te puedo decir que la iglesia nada tiene que ver con Dios. O que Dios nada tiene que ver con la iglesia cristiana evangélica, o que nada tiene que ver con la religión. En realidad, Dios no tiene nada que ver con esto. Simplemente es una idea que se nos ha vendido, es una idea que se nos ha planteado. Y en una manera te puedo decir, tú has visto a un pastor, que generalmente todos los pastores, cuando tienen una Biblia y levantan la Biblia y dicen, esta es la palabra de Dios en la que nosotros tenemos que basar nuestra ideología, nuestra manera de pensar y nuestra manera de ser. Y yo le he preguntado a muchos pastores, es decir, que tú crees que yo debo vivir de acuerdo a lo que la Biblia dice. Y dice, claro. Entonces, la Biblia es un modelo de vida a seguir, claro. La Biblia es un manual para que yo pueda vivir de acuerdo a lo que la Biblia dice, claro. Entonces, todos estos pastores juran, perjuran y aseguran que la Biblia es el modelo a seguir y que nosotros debemos de vivir de acuerdo a lo que la Biblia dice. Ok. Ahora, yo me pregunto, si yo, como cristiano, tuviese que vivir de acuerdo a lo que la Biblia dice, para empezar, yo tendría que ser un desobediente. ¿Por qué? Un desobediente a Dios. ¿Por qué? Porque Adán y Eva desobedecieron a Dios y se comieron el fruto del árbol de la sabiduría. Por eso fue que fueron expulsados del paraíso. Después de eso, tal vez yo tendría que ser un asesino, porque Caín mató a su hermano Abel. Y entonces eso es lo que a mí me enseña la Biblia. Después de eso, tal vez yo tendría que ser un mentiroso, como lo fue Abraham, diciéndole a Faraón que Sara, su esposa, era su hermana y no su esposa, para que no lo mataran a él y se quedaran con su mujer. Lo mismo le pasó a Isaac, el hijo de Abraham. Isaac hizo exactamente lo mismo, diciendo que Rebeca era su hermana y no su esposa, para que no lo mataran. Jacob, que es la tercera generación, es Abraham, Isaac y Jacob. Jacob, el nombre de Jacob significa tranza o tramposo. ¿Por qué? Porque no solamente le vendió su primogenitura a su hermano mayor por un plato de lentejas, sino que le robó la bendición engañando a su padre, que estaba ciego prácticamente, y él se vistió como su hermano, tranzándolo, engañándolo con la ayuda de su madre para que él fuera el que tuviera la bendición. Entonces eso me enseña que yo tengo que ser un tranza, que tengo que ser un mentiroso, que tengo que ser un tramposo. Entonces de ahí nos vamos más adelante en la cronología de la Biblia, y entonces me encuentro que en la época de jueces hay un juez que se llama Sansón, que posee una fuerza brutal, que ha matado a miles de filisteos con una quijada de un burro muerto, con el hueso de una quijada de un burro muerto. Y mucha gente piensa que Sansón, incluso se han hecho películas, ¿no? Sansón, un hombre así súper fuerte, grande y con mucha fuerza. En realidad no, yo me lo imagino a Sansón un chavo flaco, escuálido, sin chiste. ¿Por qué? ¿Por qué lo veo así? ¿Por qué yo lo visualizo de esa manera? Bueno, porque los filisteos en realidad, ellos querían saber cuál era el secreto de la fuerza de Sansón. Si Sansón fuera un hombre grande y fuerte, dirían, es que está bien fuerte porque está grande y está muy fuerte. Pero no, ellos no sabían de dónde salía su fuerza. Entonces los filisteos querían sacar el secreto de saber en dónde poseía tanta fuerza. ¿Y de qué manera lo iban a lograr? Bueno, buscando en sus debilidades, como lo hacen los políticos, ¿verdad? Vamos a buscar qué son sus debilidades. Y era muy sabido que a Sansón le encantaban las prostitutas, le fascinaban las prostitutas, era su deporte favorito. Entonces no faltó alguien que dijo, pues vamos a ponerle una prostituta para sacarle el secreto. Y pues así lo acordaron y le presentaron a Dalila, que era la mejor prostituta, la más cara, la más elegante, la más bonita. Y Dalila fue la que le sacó el secreto a Sansón para poder derrotarlo. Entonces, eso me enseña que, pues, igual Sansón era un siervo de Dios y le encantaban las prostitutas. Entonces yo puedo ser prostituto también, ¿no? Digo, puedo meterme con prostitutas. Y de esa manera se van dando toda la cronología de la Biblia, de las historias bíblicas. Después de esto, podría yo mencionar cientos y cientos de
de ejemplos en donde incluso, por ejemplo, la Biblia nos enseña que no debes de matar, no debes de robar, no debes... Pero en uno de esos capítulos, Dios le dice al rey Saúl que vaya a ese pueblo y que mate hombres, mujeres, niños y animales, que no deje a nadie vivo, a hombres, a mujeres, a niños, a bebés y a animales, que no los deje vivos. Y porque el rey Saúl no hizo lo que Dios le dijo, entonces lo destituyeron como rey y pusieron al rey David. Entonces la verdad es que para mí se me hace increíble, si esta es la manera que yo tengo de vivir. Ahora, una de las historias tal vez más trágicas de las que yo he leído en la Biblia, de verdad trágicas, con una familia súper disfuncional, una de las familias más disfuncionales y tremendas que puede haber en la Biblia, es aquel que Dios le dijo que era su amigo. A nadie jamás le había dicho amigo, pero Dios le dijo amigo. Y este fue el rey David. Y el rey David, hablemos de la tragedia más grande de su vida, que él, siendo el rey, un día no fue a la guerra, sino que se quedó en su aposento, salió a su terraza, y estando en la terraza, yo imagino que para tomar aire o para adorar a Dios o para hablar con Dios, desde la terraza lo que vio fue a la vecina que se estaba bañando. Y dijo, ¡piu! Se le saltaron los ojos y mandó a sus hombres a que trajeran a esta mujer. Cuando la trajeron delante del rey, el rey se enteró de que era la esposa de Urías Eteo. Urías, su capitán del ejército, que estaba en la guerra matándose contra el enemigo, mientras el rey David estaba descansando. Entonces el rey David, en vez de decir, ups, creo que me equivoqué, perdone señora, regreses a su casa. No, ¿qué hizo? Se acostó con ella. Ahora, la Biblia no da detalles, pero no me imagino que haya sido una sola vez. Yo pienso que fue muchas veces, muchos días, hasta que la señora quedó embarazada. Betsabé quedó embarazada. Y cuando fue y le dijo a David, ups, estoy embarazada, y su marido no está ahí, lo que se le ocurrió al rey David fue una idea brillante. Y dijo, ok, ¿sabes qué? Voy a mandar traer a tu marido para que llegue aquí y se acueste contigo. Y después de que se acueste contigo, ya pueda él pensar que es su hijo y así ya nos quitamos de problemas. Lo cual así pasó. El rey David mandó traer a Urías de la guerra para que Urías se acostara con su mujer. Pero Urías dijo, ¿cómo me voy a acostar con mi mujer cuando mis hombres se están matando en la guerra? Yo no puedo hacer eso. Entonces no pasó la noche y el rey todavía le dio una botella de vino y le dijo, ándale, vete a tu casa, ve, descansa, disfruta la noche. Y Urías su conciencia no lo dejaba libre para poder hacer lo que el rey le pidió. Entonces no se fue a acostar con su mujer. Al día siguiente se levantó y se fue. Entonces cuando viene Betsabé y le dice al rey David, es que Urías no se acostó conmigo, el rey David se preocupó y dijo, ¿qué haremos? Y entonces se le ocurrió una de las mejores ideas, ¿no? Fue matar a Urías. Le manda una carta a su general y le dice, por favor pon a Urías Eteo en lo más difícil de la batalla y asegúrate de que muera. Y lo ponen al frente de la batalla y obviamente mataron a Urías. Y entonces viene el rey David y dice, ay, mira, yo que soy tan bueno, tan puro, tan santo, tan lindo, me voy a quedar con la viudita para protegerla y hacerme cargo de ella. Entonces la verdad es que después de ahí vemos la terrible historia de la vida de David, en donde el hijo quiere matarlo, quiere quedarse con el reino, otro de los hijos viola a su hermana, el otro hermano mata al otro hermano porque violó a su hermana. O sea, es un desastre. La verdad es que la historia de la Biblia es un desastre. ¿Y por qué te dicen que así es como tú debes de vivir? Ahora yo digo, creo que los pastores cristianos evangélicos han enseñado mal la Biblia. Pero si me pongo a pensar y digo, tal vez no es que la enseñaron mal. Tal vez que ellos quieren ser así. Tal vez ellos aprendieron así y por eso es que siguen haciendo lo que siguen haciendo. Por eso es que yo les digo, en realidad, Dios nada tiene que ver con la religión y la religión nada tiene que ver con Dios. La Biblia es un libro que fue inspirado por Dios, pero en realidad es un libro para que nosotros podamos entender lo que no debemos hacer y lo que si lo hacemos vamos a ver las consecuencias de lo que ahí está escrito. Entonces a mí que no me vengan a decir que yo tengo que vivir como lo que dice en la Biblia, porque entonces me están diciendo que yo viva como se vivió ahí,
cuando en realidad no es eso. Yo tengo que usarlo como un ejemplo de lo que no debo hacer para que yo no sufra las consecuencias de lo que ellos sufrieron. Sin embargo, creo yo que pues a lo mejor por eso los cristianos evangélicos quieren seguir haciendo lo que estos personajes hicieron, y que fueron desobedientes a Dios, y que fueron rebeldes, y que hicieron lo que su gana se les dio, y que hicieron todas las atrocidades que se han visto en esta historia. La verdad es que yo creo que, bueno, los cristianos no han recibido más que lo que pidieron. Pidieron un rey, Dios les dio un rey, y ahora van a ser quienes sufran las consecuencias de su propia petición o de sus propias decisiones. Lo que sí creo es que no todos tenemos que pagar por lo que ellos hicieron. Creo que hay una manera de poder salvar al país, y no solamente al país, sino al mundo, sino porque te das cuenta que las decisiones que va a tomar Donald Trump, que ya empezó a tomar, que ya empezó a poner a su gente en las posiciones de autoridad, ni siquiera son gente preparada, pero son gente que le lame los zapatos y que van a hacer lo que Donald Trump quiera que hagan. Y así va a pasar con muchos países. Afortunadamente creo que México se va a levantar y no va a permitir que pase nada de esto, pero sí estamos corriendo un riesgo muy pero muy grande. Sin embargo, creo que esto puede ser revertible. Obviamente no lo voy a platicar aquí porque es muy corto el tiempo que tenemos. Sin embargo, yo te puedo decir que toda la información que yo te estoy dando no solamente es lo que yo investigo o lo que yo sé, sino lo que he vivido, lo que he entendido y de lo que he sido parte. Pero igual, si tú tienes evidencias de que lo que yo te estoy diciendo no es cierto, o de que lo que te estoy diciendo es mentira, pues tráeme las evidencias, mándame un mensaje, enséñame y convénceme de lo contrario. Nos vemos a la próxima.